Días, les damos la más cordial bienvenida a la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, que hoy se viste de gala porque el Festival Alfonsino regresa a la presencialidad este 2022. Para la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, considerada la Casa de Alfonso Reyes, porque aquí se resguardan y difunden los libros y revistas que en vida le pertenecieron, es no solo un compromiso, sino un privilegio sumarse a esta magna fiesta cultural, académica y artística de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual nuestra máxima casa de estudios honra la figura del regiomontano universal y busca difundir e incentivar el conocimiento y estudio de su obra. Agradecemos a nuestro rector, el doctor en Medicina Santos Guzmán López, y al secretario de Extensión y Cultura, doctor Celso José Garza Acuña, su apoyo para la realización de nuestro programa de actividades. Destaco hoy la presencia con nosotros de la doctora Arcelia Lara Covarrubias, distinguida académica y colaboradora tanto de la facultad como de esta Capilla Alfonsina. Muchas gracias por acompañarnos. Y también al público en general y a los estudiantes, particularmente de la Facultad de Filosofía y Letras, que están aquí hoy con nosotros. Asimismo, saludamos y agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. La autonomía se gana día con día a través de la lectura, del pensamiento crítico, de la reflexión y de la expresión artística, también con la generación de conocimiento. Esto es lo que hace a una universidad. Por ello, agradecemos profundamente a quienes nos acompañan para cumplir con estos propósitos. El día de hoy está la maestra Ludivina Cantú, muchas gracias maestra, el doctor Evodio Escalante, el licenciado Carlos Lejaín Gómez y el doctor José Javier Villarreal, poeta, ensayista, traductor, antologador, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras y director de esta biblioteca. Es nuestro anfitrión y además el día de hoy va a moderar la actividad que tenemos preparada, que es la presentación de los libros del deseo de Minerva Margarita Villarreal. Doy la palabra al doctor José Javier para dar inicio. Hola, buenos días a todos. Es realmente un gusto estar en esta mesa presentando un volumen que publica la Universidad Nacional Autónoma de México, y concretamente me gustaría agradecer al poeta y traductor Marco Antonio Campos, que es el editor de este volumen y es el director de esta colección de poesía y ensayos. Este libro comenzó a trabajarse prácticamente desde principios de 2020, y la idea era esa, hacer un volumen que recogiera títulos de Minerva Margarita Villarreal y también que los fijara. Es decir, nosotros tenemos una tradición muy amplia en la literatura mexicana. Estoy pensando en José Emilio Pacheco, que de una edición a otra iba corrigiendo, modificando, cambiando. El propio Alfonso Reyes, que creo que es así como un padre tutelar de estas prácticas, también lo hizo, ¿no? Pienso en los ensayos o los artículos de Fósforo, que publicaba ya por el 16, 17, cómo en el 22 se modificaron y en el 50 se volvieron a modificar. Y bueno, pues es una práctica, el texto no se termina, se abandona, entonces había que fijar los textos, y bueno, esa fue la intención de este volumen, donde se recoge Dama infiel al sueño, de 1991, Pérdida, de 1992, La condición del cielo, de 2003, Herida luminosa, de 2008, Tálamo, de 2011, y un libro que se estuvo paseando por toda la obra de Minerva, que fue De amor y furia, epigramísticos, que tuvo varias ediciones, pero digamos su edición última, o penúltima, porque esta sería la última,
fue en el 2015. En la mesa, bueno, me acompañan gente que quiero mucho, que respeto y admiro, que, bueno, nos ha acompañado a lo largo de años, y quisiera leer las fichas, unas pequeñas fichas de los autores aquí presentes, y obviamente quiero comenzar leyendo unas líneas que escribí sobre Minerva Margarita Villarreal para un libro que creo que aparecerá en la Facultad de Filosofía y Letras. María Minerva Margarita Villarreal Rodríguez es como aparece en su pasaporte. Minerva Margarita Villarreal es como firmó todos sus libros. Nació en Montemorelos, Nuevo León, el 5 de abril de 1957. La mayor de 6 hermanos. Congregación Calles, el Río Blanquillo, el centro de Monterrey fueron sus escenarios de infancia, pero también San Nicolás de los Garza. Ahí transcurre su adolescencia, los paseos en bicicleta, los parques y ese mirar muy alto y muy lumínico que siempre la caracterizó. Primero, la escuela primaria Garza Melo, después el colegio mexicano que le dio una estructura y una línea de horizonte. Ahí, en ese espacio arbolado, leyó y comentó en un trabajo escolar El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Su maestra de literatura le vaticinó que su camino eran las letras, pero su mejor amiga se inscribió en el Colegio de Sociología y la amistad teje sus hilos. Siempre atesoró y valoró su temprano acercamiento a la obra de ficción de Oscar Wilde. La década de los 70s resultó altamente formativa. No solo se consolidaba el boom de la literatura latinoamericana y sus autores que multiplicaban una expresión estética que delataba nuestros sueños y deseos. Se dio también una inmigración de intelectuales sudamericanos que impactó en la formación de muchos jóvenes mexicanos. La música, las ciencias sociales, la literatura y el cine. La transición española, el fin del franquismo, desató y reforzó expresiones artísticas que estaban ahí a nuestro alcance. La Facultad de Filosofía y Letras era una riqueza que supo aprovechar con gran inteligencia. Las clases de francés abarcaban la cultura francesa, la comida, la estética, una perspectiva que significaba un mundo, una oportunidad de vernos y apreciarnos a través del otro. Terminó su carrera de sociología con una tesis sobre el papel de la mujer en las agroindustrias. Obtuvo su diploma en artes escénicas por la Escuela de Teatro de la Facultad y fundó en la misma facultad el primer taller de estudios de la mujer en coordinación con la doctora Marta Casarini. Ganó una beca para realizar una especialización sobre sociología rural en Israel. Ahí, en Haifa, oyó una voz. Seguramente fue un ángel, un emisario que le reveló su ser poeta. A su regreso se casó y tuvo 3 hijos, a la par que iniciaba una brillante y sólida carrera literaria. Sus libros, la mayoría de las veces, nacían con un premio que los distinguía, entre los cuales podemos citar el Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, el Premio del Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y el Certamen de Poesía Hispanoamericana Festival de la Lira. Sin mencionar las numerosas distinciones nacionales e internacionales de que fue objeto. El Colegio de Letras la hizo parte de su planta docente.
el maridaje de Minerva Margarita Villarreal con la Universidad Autónoma de Nuevo León fue un verdadero acto de amor y de reconocimiento. Profesora de tiempo completo, directora de proyectos editoriales y de la revista Cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras, directora de publicaciones de la universidad y de la revista Armas y Letras, directora de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria y directora fundadora de la colección de poesía internacional El Oro de los Tigres y Premio a las Artes por la misma universidad. Es importante subrayar la relevancia que le imprimió a la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria como centro cultural a nivel nacional e internacional. Realizó sus estudios de maestría en la Escuela de Posgrado de la Facultad con una tesis sobre la poética de David Huerta. No fue la excepción y mereció el premio a la mejor tesis en humanidades que otorga nuestra máxima casa de estudios. El Siglo de Oro fue una de sus debilidades y Santa Teresa su estrella más brillante. Sus alumnos la seguían y admiraban. Sus clases, para ellos, eran un punto de gran relevancia en su formación académica y de experiencia de vida. Hubo periodos, autores y obras de la literatura que impactaron en su formación. La lírica arcaica griega, el epigrama latino, Cervantes y los Quijotes. La novela del XIX, las vanguardias de principios del siglo XX, Alfonso Reyes, la generación del 27, contemporáneos, Paz, Elena Garro, los novísimos, la poesía hispanoamericana, el modernismo norteamericano, la poesía conversacional, la poesía sin apellidos. El trabajo mayor, como dijera Gonzalo Rojas. Las artes visuales fueron otro de sus paraísos más amados. Dirigió uno de los periodos más brillantes del taller de creación literaria de la facultad. Su trabajo poético se vio enriquecido por su labor crítica antológica. A esto se sumó una intensa actividad editorial cuya preocupación fue el rescate y la difusión de la poesía escrita en Nuevo León. Sin embargo, es valioso destacar sus ediciones de la poesía de José Emilio Pacheco, Gabriel Said e Ida Vitale. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana por el Instituto de la Mujer del Estado de Nuevo León, consejera externa del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, perteneció al Sistema Nacional de Creadores de Arte, miembro del Consejo Asesor de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República y miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Su obra poética ha sido traducida a varias lenguas, entre las que destacan sus títulos vertidos al inglés y al francés. Su pasión se expresó en su quehacer poético. Dame infiel al sueño, 1991. Pérdida, 1992. El corazón más secreto, 1994. Adamar, 1998. La condición del cielo, 2003. Herida luminosa, 2008. Tálamo, 2011. Y Amor y Furia, epigramísticos, 2015. Las maneras del agua, 2016. Y Vique, un animal dentro de mí, 2018. Nos dejó el 20 de noviembre de 2019 en la ciudad de Monterrey. Su obra, su legado, nos acompaña. Ahora leeré la ficha de Evodio Escalante. Evodio Escalante, poeta, crítico literario y ensayista. Ha publicado más de una decena de libros y compilaciones que lo convierten en uno de nuestros escritores más señalados. Entre ellos cabe mencionar
José Revueltas, Una literatura del lado moridor, 1979, reeditado por el Fondo de Cultura Económica en 2014. Tercero en Discordia, 1982, La intervención literaria, 1988, Las metáforas de la crítica, 1998, La espuma del cazador, Ensayo sobre literatura y política, del 98, José Gorostiza, Entre la redención y la catástrofe, 2001, Elevación y caída del estridentismo, 2002, La vanguardia extraviada, El poeticismo en la obra de Enrique González Rojo, Eduardo Lizalde y Marco Antonio Montes de Oca, 2003. Metafísica y delirio, El canto a un dios mineral de Jorge Cuesta, 2011, Las sendas perdidas de Octavio Paz, 2003, así como 5 cumbres de la poesía mexicana, 2017. Entre las diversas recopilaciones se encuentran César Vallejo, La perspectiva ausente, Poetas de una generación, 1950-1959, El Dios en el precipicio, acerca de la poesía de Manuel José Otón, Homenaje a Margit Frem, en coautoría con José Amezcua, Alichu Macero, un retrato crítico, en colaboración con Marco Antonio Campos, Varia Poética Mexicana, en coautoría con Adrián Gimate Welch, coordinó la edición crítica de la novela Los días terrenales de José Revueltas para la colección Archivos, y es autor también de una breve introducción al pensamiento de Heidegger. Recibió el 7º Premio de Crítica Literaria Guillermo Rousset Banda en 2004, que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y el Premio de Poesía Iberoamericana Ramón López Velarde, 2009, del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ahora leo la ficha de Ludivina Cantú Ortiz. Es filóloga y crítica de la literatura, licenciada y maestra en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el grado de maestría con la tesis Cruzada por una Nación, edición crítica de la Memoria Político-Instructiva de Fray Servando Teresa de Mier. Cursa el doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura. Es catedrática e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dirige desde 2015 y donde también es líder del cuerpo académico Estudios de la Literatura. Además, en esta facultad, en distintos periodos, ha desempeñado los siguientes cargos: coordinadora de la licenciatura en Letras Españolas, secretaria académica, secretaria de Planeación y Evaluación, secretaria de Proyectos Editoriales. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la revista Deslinde y de la revista Cátedra, de la cual fue directora editorial de 2004 a 2009. Es miembro de la Comisión para la Investigación en Igualdad de Género del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Comité Académico Cultura de Género, del Área Curricular Formación General Universitaria, de la Dirección de Estudios de Licenciatura de esta universidad, de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, de la Asociación Hispánica de Humanidades, de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, en la que fue presidenta en 2017 y 2018, y de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía y Letras y Humanidades, en la que funge como presidenta. Algunos de sus intereses de investigación son historia de las mujeres, literatura y género, y el análisis del discurso político. Ha participado en distintos proyectos de investigación cuyos resultados ha presentado en eventos académicos nacionales e internacionales
y los ha publicado en México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, España e Italia. Carlos Lejaín Gómez. Colabora en el Departamento de Ediciones de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la editorial independiente Analfabeta. Es autor del libro de poesía El Verde y la Ruina, 2015. Ha publicado ensayos y reseñas en las revistas Interfolia, Levadura y Armas y Letras. Antologó los libros Frutos de Sal, de Hugo Padilla, y Dos viajeros mexicanos en Monterrey del siglo XIX, de Manuel Paino e Ignacio Martínez, y junto con Alejandro Vázquez Ortiz, Después del desierto, antología del nuevo cuento regiomontano, Analfabeta 2016. También colaboró en la investigación del Índice Bibliográfico de Literatura editada en Nuevo León, 1900-2010, y de la iconografía del tomo primero de la Biblioteca de las Artes, publicado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León en 2014. Le cedo el micrófono a Carlos Lejaín Gómez. Buenos días, gracias por acompañarnos y bueno, quiero agradecer la invitación al maestro José Javier Villarreal porque bueno, pues me permite estar en esta mesa junto con críticos a quienes admiro. De hecho, en los últimos años he estado trabajando junto con la poética de Minerva Margarita Villarreal, la de Isabel Fraire y la de Carolina Holguín, desde el punto de vista del paisaje. Y por ahí una aproximación que Bodio Escalante en las metáforas de la crítica hace a El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano desde el punto de vista del paisaje, para mí fue fundamental para entender cómo opera el paisaje en la literatura y cómo no es solamente una dimensión accesoria, sino que es una dimensión plena de sentido y a veces pues fundamental para entender una obra, como a mí me parece que es en el caso de Minerva Margarita Villarreal. Y bueno, ver este libro, Los Libros del Deseo, publicado por nada más y nada menos que Poemas y Ensayos de la UNAM, a mí me da mucho gusto porque en alguna ocasión, platicando con Minerva sobre pues, sus proyectos editoriales, a mí me había expresado esa necesidad que sentía de su obra, de que hubiera un libro en el que se privilegiara en la portada esta vena erótica de su poesía, de su poética. En alguna ocasión lo intentamos hacer, no resultó en ese momento, pero bueno, no resultó, creo que para bien, porque gracias a que esa intención o esa búsqueda no prosperó, fue que pudimos editar en Analfabeta Vi que un animal dentro de mí, y bueno, creo que eso fue un gran logro para mí. Es un gran libro en donde está precisamente este asunto del paisaje, pero está también el asunto de un erotismo que no es tal, de un erotismo que se cancela por la violencia. Y bueno, pues ya tenemos este asunto pendiente, ¿no? en la historia editorial de Minerva Margarita Villarreal. ¿Y qué nos dicen los libros del deseo? Bueno, pues inmediatamente vamos hacia este asunto del erotismo que ha sido abordado en múltiples ocasiones sobre la obra de la maestra Minerva Margarita Villarreal. Sin embargo, a mí me parece que más allá del erotismo, en la obra de Minerva Margarita Villarreal tenemos la presencia del cuerpo, y creo que el cuerpo opera de manera muy compleja en Minerva Margarita Villarreal. No es solamente este cuerpo que goza, este cuerpo del placer,
el que vemos en su obra, sino que es también un cuerpo que sufre y un cuerpo que puede ser violentado, como lo vemos ya llevado a su máxima expresión en Vique. Es un cuerpo doliente, un cuerpo que se enferma. Y bueno, quería reflexionar un poco sobre esto y traje algunas páginas sobre el cuerpo en la obra de Minerva Margarita Villarreal. El cuerpo es una presencia definitoria en la obra poética de Minerva Margarita Villarreal, no solo en su dimensión erótica, como han señalado la mayoría de sus críticos, sino también escatológica. Es a partir de Tálamo donde la ambivalencia semántica se vuelve más evidente entre el cuerpo como vehículo del placer y como víctima de la patología y la muerte. El tálamo es espacio tanto para la sexualidad como para la convalescencia. Mientras que el tálamo cautiva en un cautiverio como el que nos proponía Cernuda en sus placeres prohibidos, libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Bueno, dice Minerva, cautiva, de madrugada, vuelves a ser pasto fresco para ser comido. También cautiva en el sufrimiento de la enfermedad y la aplicación de fármacos. Desde la niebla el silencio me cerca, sobre un barco que parece ser cama en un mar que congela. Este cuarto es la cárcel, la boca del estómago, la población en su círculo oscuro que desde el muelle arrastra. Se me doblan las piernas, se me viene la náusea, se me quiebran los huesos y el silencio me llama, mas su aliento es palacio, es ventana, la luz de los relámpagos dentro de la catástrofe, demonios al interior del vientre, todos los colores, el miedo, la fuerza de no poder estar, no puede darte el viento que por ahora no alcanzo a ver tras la ventana. El cielo y el amor pasa, atraviesa mi carne, velaré por ti así sea la carne devorada. Este es el círculo, una anciana el desierto, el testamento y su definición, su pañoleta el fuego en sus manos. Sin poder levantarme un ardor como si le hablara a la piedra, al derrumbe de piedras que se vuelcan encima de la cama o el banco que se nubla de polvo. Tú venido de la tierra, también en este hoyo brilla una señal porque dos polos la nutren hasta formar un pensamiento. Desde esta luz te llamo, como si le hablara a la piedra. En algún sitio me oirás y volverás para que ella florezca. Este es el círculo, algo estaba por llegar, niebla de todos los días. Sin embargo, la aparición de la dimensión escatológica del cuerpo no se inaugura en Tálamo, aunque, como ya se mencionó, es ahí donde se vuelve más evidente. En Herida Luminosa, por ejemplo, bueno, es uno de los libros que no están presentes en los libros del deseo. Sí, lo confundí no ahorita creo que va a salir. En Herida Luminosa, por ejemplo, el cuerpo aparece en su condición de cadáver fundiéndose orgánicamente al paisaje, como Federico García Lorca profetizó sobre su propio cuerpo desaparecido por la tiranía del franquismo. Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma, el sueño y la muerte me estaban buscando allá donde mugen las vacas que tienen rojas patitas de paje, y allí donde flota mi cuerpo sobre los equilibrios contrarios. O como en el desierto chileno en INRI, de Raúl Zurita, que grita. El desierto grita, el puerto reseco grita, el mar de piedras grita azotado por el viento,
Mireia le pone flores a la tripulación de un barco herrumbroso y negro. Dice Minerva: pero el demonio ha puesto nuevamente la trampa, los cuerpos cubiertos de maleza, el cielo oscurecido, las bancas alejándose de la ruta inicial donde los muchachos beben y conversan. En una poética en la que el cuerpo cobra un papel privilegiado, es fundamental que ésta no solo se valga de la construcción de un edificio verbal, sino de un cuerpo que a través del artificio de la palabra se nos vuelva sensible, como lo señala Jessica Nieto en su aproximación a la obra. Dice Jessica Nieto: lo más indicado para la poética de Minerva es otorgarle un cuerpo a la creación, con cabeza, torso, brazos, piernas, ojos, labios. Algo que puede ser tocado, palpado, algo que puede a su vez tocar y palpar. Y en una poética que se reconoce deudora de la mística española, cuya interlocución con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Fray Luis de Granada es constante, el paisaje se torna un recurso imprescindible en la corporeidad de lo ignoto, el misterio y la incertidumbre. Dice Luis García Montero que en la obra de Minerva Margarita Villarreal, el amor se hace bosque, ola, hemisferio, mundo, esfera. Y así lo apreciamos en El corazón más secreto, que es ese libro que sí no está acá en los libros del deseo, pero que a mí me parece un libro bellísimo, un libro de una proliferación, de una abundancia que en ocasiones se aproxima al neobarroco. Entonces de ahí que no esté acá. Qué bueno que nos lee. Porque sí, también Adamar sería un libro que esperaríamos acá, ¿verdad? Crece contracorriente el trópico de los sentidos, la franja del vergel invadiendo el desierto, peñas de musgo estampa la cascada, constelaciones llaman, y eres tú quien hace ruido entre las sombras de los eucaliptos, acercándome en los latidos del quebranto, tú en señal y misterio del verano. En ocasiones, en la búsqueda de nombrar lo inefable, el paisaje se trueca en imágenes enrarecidas al grado de la sinestesia, donde lo visual territorial se vuelve no sonido, lo que efectivamente pudiera configurar un paisaje, sino música. Quiso traer el viento, los soles, el paisaje, fugarse con el viento de una región que solo es música. Al fondo del océano, amarte siempre, mi bien, al aire, al amarillo. En Pérdida, la transformación o transubstanciación es del cuerpo en el paisaje o en elementos botánicos del mismo, con lo que además recupera la naturaleza eucarística de los ritos en torno al peyote. Dice Pérdida: pero este es el mundo donde las cactáceas irradian para abrirte. Deja que las minúsculas flores broten en tu vientre. Este es el mundo donde el peyote reverdece. Deja que las minúsculas flores broten de tu sueño. Y bueno, aunque estos versos no corresponden a ninguno de los libros que está aquí, sino a Vique, quería terminar con estos versos porque, bueno, además de que está presente esta condición del cuerpo que nos permite ver la complejidad de la forma en la que se atiende al cuerpo en la obra de Minerva Margarita Villarreal, pero también son unos versos que se nos vuelven tristemente muy vigentes y dolorosos. En algún lugar se pudre la carroña, pero yo no estoy muerta,
les grito y mi voz se me atora en la alambrada. Agradezco la lectura que ha hecho Carlos de Jaín Gómez. Quiero señalar que la portada, o sea, la obra gráfica, es de la pintora regiomontana que vivió en Ciudad de México, María Sada, y bueno, mientras estaba trabajando en el cuadro, yo le había dicho que me gustaría mucho que acompañara este libro, y bueno, María Sada siempre estuvo no solo contenta, sino muy alegre de que su obra acompañara este volumen. Le damos la palabra a la maestra Ludivina Cantú Ortiz. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en esta sala que seguramente ya es emblemática en la Capilla Alfonsina, la Sala Minerva Margarita Villarreal. Me da muchísimo gusto que estemos todas y todos aquí esta mañana presentando este libro, Los Libros del Deseo, que como ya mencionó José Javier Villarreal, reúne 6 poemarios de nuestra querida Minerva Margarita Villarreal. Quiero agradecer al doctor Celso José Garza, secretario de Extensión y Cultura de nuestra universidad, y al doctor José Javier Villarreal, director de esta Capilla Alfonsina, por su amable invitación para participar esta mañana con este maestro que me acompaña aquí a mi derecha, un escritor pues ustedes lo conocen, muy reconocido. Le decía, qué presunción de lo que leyó José Javier sobre mi currículum. Al lado de su currículum, por favor, solo debió haber dicho Ludivina Cantú y se acabó. También estoy muy contenta de estar aquí al lado de Carlos de Jaín Gómez, que pues ustedes saben que trabaja en el área editorial, ya pues muy bien cimentado, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y está haciendo su tesis de maestría sobre la obra de Minerva Margarita Villarreal, y por supuesto al lado de José Javier Villarreal. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero agradecer también la presencia de la doctora Arcelia Lara Covarrubias. Maestra, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Asimismo de la doctora Gabriela Aguirre, gracias por estar aquí. Pero muy especialmente quiero saludar a Pablo, a Santiago, que nos acompañan, a su ya casi esposa, ¿o ya? Casi esposa. Y a las hermanas de Minerva Margarita Villarreal que están aquí con nosotros, Adriana y Mari. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. También quiero dar mi agradecimiento a la maestra Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo, coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de nuestra facultad, que está aquí con nosotros, y a la maestra Zairel Pérez Aguirre, coordinadora del Colegio de Edición y Gestión de la Cultura de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, a maestras como Elisa, que nos acompaña, aquí maestra del Colegio de Letras y de Edición, a cada uno de ustedes, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Para todos los que estamos aquí, es muy importante este acto. Es muy importante porque consideramos que es más que merecido para la poeta Minerva Margarita Villarreal. Así que, pues a mí me parece que todo acto de presentación de un libro es una fiesta y es una celebración, precisamente porque damos a conocer desde nuestra propia lectura y desde nuestras propias perspectivas teóricas, o simplemente el acercamiento lector que podamos hacer a la obra, algún camino para la lectura y para la posible interpretación y comprensión de la obra, pero sobre todo el acto que celebramos es el acto que se concreta en la lectura y que permite
el acercamiento entre el escritor, la escritora, la poeta en este caso, y el lector. Eso a mí me parece que es un acto maravilloso y por eso es que hay que celebrarlo y por eso es una fiesta. Así que pues muchísimas gracias por la invitación. Minerva Margarita Villarreal es un nombre signado por la poesía, por la palabra, por el lenguaje, que ejerce su influjo en el espacio literario como lo ejerció en el aula, con sus estudiantes del taller de creación literaria y de literatura del Renacimiento. Exigente como era, Minerva Margarita Villarreal imprimió su sello característico en lo que hacía, en todo lo que hacía. La recuerdo como mi maestra en aquel curso de narradoras mexicanas al que aludió José Javier Villarreal y que se llevó a cabo en el Colegio de Letras cuando yo era estudiante hace 200 años. El primer curso, como bien mencionó José Javier, según sabemos, que se impartió en la Facultad de Filosofía y Letras de Literatura Escrita por Mujeres, que representó los primeros pasos de lo que hoy es la tradición de los estudios de género y literatura en nuestra facultad. Escritora, poeta, para Minerva Margarita Villarreal, conquistar el reconocimiento y el prestigio del que hoy goza su nombre y su creación literaria no fue tarea fácil. Era mujer y norteña, dos condiciones nada sencillas de sobrellevar. Por ello, señaló, cito, yo no concibo el arte sin intensidad. Ser poeta de provincia no es fácil. Por eso valoro mucho este acontecimiento, porque para mí es algo muy grande. Aunque Minerva dijo esto en 2018, durante el homenaje que le hiciera el INVAL a través de la Coordinación Nacional de Literatura durante el ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, bien podría decir lo mismo en torno al libro que hoy presentamos. Minerva Margarita Villarreal inició su camino en la creación literaria cuando publicó la plaquette Hilos de Viaje en 1982. Tenía entonces 25 años. Luego vendrían alrededor de 20 poemarios más. De estos, la UNAM seleccionó 6 y los publicó en 2021 en el volumen que hoy presentamos, Los Libros del Deseo, que contiene los textos que ya mencionó José Javier: Dama infiel al sueño, Pérdida, La condición del cielo, Herida luminosa, Tálamo, De amor y furia, epigramísticos. Este volumen forma parte de la colección Poemas y Ensayos que dirige Marco Antonio Campos y cuyo consejo editorial está conformado por los escritores Evodio Escalante, José María Espinaza y Víctor Manuel Mendiola. Más de 20 poemarios y toda una vida, con sus batallas a cuestas, tuvieron que ocurrir para que Minerva Margarita Villarreal recibiera este importante homenaje, pues la reunión de 6 de sus poemarios en un solo volumen, editado y publicado por la UNAM, representa fundamentalmente un significativo reconocimiento a la poeta, porque asegura la circulación de su obra a nivel nacional e invita a la conformación de nuevas comunidades de lectores que descubrirán la obra de nuestra querida Minerva y la disfrutarán desde el placer estético con admiración y deleite. ¿Qué pueden encontrar estos nuevos lectores en la poesía de Minerva Margarita Villarreal? En su poética encontrarán líneas argumentales que van del amor y el erotismo al dolor y el miedo, en una amplia variedad de registros, desde el humor en De amor y furia epigramísticos hasta la experiencia mística en Las maneras del agua y el compromiso social en Vique, un animal dentro de mí, que no están en estos dos últimos no están en este volumen, pero son fundamentales en la obra de Minerva Margarita Villarreal. Transitando por una mixtura de emociones y sentimientos que llevan al lector por los caminos de la soledad, la enfermedad, la angustia, el dolor y el miedo a la muerte que experimenta el yo lírico en Tálamo.
las múltiples manifestaciones del amor en palabras como playas, dama infiel al sueño, pérdida, el corazón más secreto, Adamar, la condición del cielo, herida luminosa. El amor como plenitud erótica que se vuelve en la pasión provocada por el deseo y consumada en el lance amoroso y sexual de amor en la batalla. Entrar en las profundidades de la poética de Minerva Margarita Villarreal nos sitúa frente a sus referentes. ¿Con quién o con quiénes dialoga su poesía? Como heredera de la tradición clásica renacentista, Minerva Margarita dialoga con Safo y Homero, con Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, con Góngora y Sor Juana, con Emily Dickinson y Louis Gluck, con Adonis y Anne Carson, con Lezama Lima y Olga Orozco, con Octavio Paz y José Emilio Pacheco, con Rosario Castellanos y Elsa Cross. Hay un cúmulo de obras ejerciendo su fuerza y su poder de atracción, dijo alguna vez la propia Minerva Margarita Villarreal. ¿De dónde surge la idea, necesidad o gusto por retomar a los clásicos y dar esa vuelta de tuerca, esa recontextualización del pasado? Y la misma Minerva nos responde: yo concibo la poesía desde el panorama que me brindan los clásicos. Escribo para ellos y me encuentro con ellos. No puedo atentar contra la tradición que yo misma me he inventado. Cada vez más estoy en esa ruta, es decir, cada vez más quiero estar enterada de los pensamientos desesperados de Penélope, aguardando el regreso de Ulises, o de las estrategias de Calipso o de Circe para retenerlo. Esto es lo que busco. La poesía contemporánea se ancla en la tradición que cada poeta se permite inventar o romper. Para mí, la novedad está en la perfección que han logrado poetas como Sor Juana, con El primero sueño, o Gorostiza, con Muerte sin fin. Sería una blasfemia intentar romper con ellos. Al contrario, les soy eternamente fiel. La obra de Minerva Margarita Villarreal se convierte así en un gran intertexto del mundo clásico que muestra la fortaleza cultural que la sostiene. De ahí que la pensemos como una obra de la inteligencia, de la imaginación, de la voluntad de crear y de la sensibilidad y de la emoción. Una propuesta poética en la que la autora se arriesga y gana. Nos dice la misma Minerva: la aventura y el riesgo son mis aliados a la hora de emprender un propósito. Sin ellos, ¿qué sentido tendría atreverse a escribir? Pero escribir, ya lo dijo Margarit Duras, también es una contradicción y un sinsentido. Yo diría que además de callarse y aullar sin ruido, como ella dice, también es dejar hablar al silencio, y el silencio habla en la medida en que callamos y logra desplazar su lenguaje en la escritura. No es la luz de la razón la que nos lleva al desborde de la imaginación, a encontrarle diques y cauces. Es la luz del corazón, y esa habita en los sueños y en la vigilia, en la duermevela y en la pérdida del trámite rutinario. Hay que buscar el paraíso todos los días, encontrarle espacios a lo sublime, acceder a un minuto de gracia, por lo menos. Un minuto de gracia es el quehacer de una vida entregada a la poesía, cimentado en una férrea disciplina del trabajo creativo, en la crítica y autocrítica rigurosas de la propia creación, en la que, dice Minerva, yo no sé si uno logra dar una vuelta de tuerca. Quizás el trabajo consista en tomar lo incómodo y criticable de tu circunstancia, que es lo mismo de siempre, los mismos monstruos, el poder, la traición amorosa, la mentira, con las herramientas que el lenguaje te ofrece como posibilidad de guillotina. Tu lenguaje, quiero decir, el lenguaje que está aquí, a la vuelta de la esquina. Hay 1000 cosas con las que se puede jugar y es muy divertido hacerlo. El lenguaje de que está hecha la vida, el poema,
la poesía de Minerva Margarita Villarreal, porque antes que escritura, mucho antes que literatura, el poema está hecho de palabras vibrantes, palabras como playas, dice Minerva, en los libros del deseo, cadencias, ritmos y aliteraciones, música, con sentidos y enigmas, expuesta en los espacios públicos, tiempo en el que convergen el mito y el rito para volver a fundar el mundo en la palabra creadora. Minerva Margarita Villarreal fue un espíritu librepensador, idealista, que buscaba la perfección como ideal, la verdad a través de la creación y el conocimiento como los únicos medios que nos transforman en mejores seres humanos, como la única forma para la comprensión del mundo, pues la poesía, como señaló Octavio Paz, es conocimiento, salvación, poder, abandono, ejercicio espiritual y método de liberación interior. Es epifanía, presencia, conjuro y magia, revelación, mas no explicación, monólogo que invita al diálogo. Es lenguaje originario con el que se recrea un mundo en voz que dice, que exige, que ruega, que invoca e inventa. Es voz que revela y oculta. La obra de Minerva Margarita Villarreal, contenida en los libros del deseo, va pues de la aventura que representa el riesgo de escribir hasta la consolidación de su obra, del amor y el erotismo a lo que la vida tiene de cotidiano, su vertiente irónica y divertida, la resistencia feminista, el temor a la enfermedad y a la muerte, el dolor, hasta el compromiso social, a través de una multiplicidad temática, de la consolidación de las formas poéticas y el lenguaje y misceláneos matices discursivos. Este es el universo poético de Minerva Margarita Villarreal en este extraordinario volumen publicado por la UNAM, Los Libros del Deseo. Gracias por la gentileza de su atención. Quiero agradecer las palabras de la maestra Ludivina Cantú en torno a este volumen, Los Libros del Deseo, y también quiero hacer esta anotación. Los Libros del Deseo, como dije al principio, nació de un afán de fijar la obra de Minerva. Minerva había trabajado en colaboración con Carlos de Jaín Gómez, su editor, Vique, un animal dentro de mí. O sea, esa edición está impecable y diamantina, ¿no? Como diríamos hace un año sobre Ramón López Velarde. En cambio, Adamar y La Paga Común del Corazón Más Secreto, que también Carlos hizo mención, pues había que fijarlo. Entonces, trabajamos, y quiero reconocer a Nancy Cárdenas, que ha sido mi brazo derecho en estas ediciones. Fijamos el texto y se publicó en la Universidad de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y solamente quedaban 6, que eran estos que están aquí. Entonces, digamos que con este volumen y con el volumen de la Universidad de Sinaloa y con Vique, un animal dentro de mí, de Analfabeta, está la obra completa que Minerva publicó en vida. También me gustaría mencionar que es muy importante, así, hablando de la familia que somos, bueno, que Juan Manuel Roca, poeta colombiano, hace el prólogo a la edición, y que aquí con nosotros está el pintor Salvador Díaz, que se encargó de la edición visual de los cartones de Madrid que publicamos en la Facultad de Filosofía y Letras, y él hizo una lectura de los cartones desde la plástica. Entonces, gracias, Salvador, por esas aventuras. Y ahora sí, cedo la palabra al maestro Evodio Escalante. Me pregunto si Minerva Margarita Villarreal estaba predestinada a ser poeta. Su nombre forma ya por sí mismo un endecasílabo perfecto, con acentos en la segunda, la
la sexta y la décima sílabas. Tenemos un endecasílabo hecho y derecho, con los acentos en su justo lugar y además con una música sugestiva que corona un significado. Margarita es Minerva, la diosa que en este caso se ha vuelto una flor, con aliteraciones, es decir, con música de por medio. Esta armonía del nombre, repetido y escuchado una y otra vez desde los días de la infancia, quiero suponer que ha producido un hermoso efecto. En dado caso, los resultados están a la vista. Cosa de 20 libros de poesía, varios de ellos premiados en diferentes certámenes, incluyendo el Nacional de Aguascalientes en 2016, parecen comprobarlo. Por supuesto, esta destinación nominal tiene que estar acompañado de otras cosas. Yo agregaría de inmediato imaginación e intensidad de vida. Desde sus primeros libros, Minerva Margarita Villarreal se caracterizó por ser una escritora libérrima que montaba sin pausa en el potro de la imaginación para tramar unos versos que sorprenden por su factura y por sus atrevidas imágenes, donde el sexo, la finitud y la muerte podían trenzarse del modo más espontáneo posible. La base de ello, yo diría que a menudo un instinto surrealizante en el manejo del lenguaje, al que acompaña un temperamento intenso, una inclinación por las situaciones extremas, por las situaciones límites. Hice alusión a la intensidad. Con ello no quiero referirme tanto a la persona del poeta, sino a la calidad de sus textos. Son textos intensos, a veces desbordados de tan libérrimos. Para dar una mejor idea de lo que quiero decir con la palabra intenso, recurro al diccionario de autoridades, donde puedo leer intenso, término físico que se aplica a la calidad aumentada por grados o de otro modo. Ordinariamente significa el último grado de aumento a que puede subir. Se cita la entrada, se cierra la entrada. Me parece una entrada inmejorable. Minerva Margarita suele manejarse en los últimos grados de aumento a que llega la escala. Aludo en este caso a algo físico, por supuesto, pero también emocional y sensible. Encuentro huellas de lo anterior en uno de sus primeros libros, Dama infiel al sueño, de 1991. Vean de qué manera retoma la historia de Penélope en este poema titulado La espera y que deja leer, lo cito: clavé la navaja en su cuerpo, bebí su sangre, padezco insomnio y mi túnica aún está manchada. Con ansia y miedo busco los hilos de amor todas las noches. Busco el camino de regreso, pero he perdido el punto y mi tejido es hoy una labor inexplicable, como también lo sería mostrarle a Ulises mi amor por otro. Se cierra el poema. ¡Qué final sorprendente! Lo que emerge en el último verso no es solo una Penélope violenta, capaz de enterrar cuchillos, sino también infiel, lo que rompe con el esquema que le debemos a Homero. La subversión continúa y tiene varios nombres. Me gustaría citar la labor de Penélope, que dice así: un cristal precioso, una pequeña caja que destella figuras marinas, al fondo
pedazos de tus ojos cortados por el viento. Tu mirada es un hilo y mis manos lo tejen hasta cubrirlo todo. Este poema, por cierto, está dedicado a la poeta Enriqueta Ochoa, a quien Minerva Margarita admiró y de quien fue amiga muy cercana. Todavía hay otra imagen, esta vez más escalofriante, de la misma figura de Penélope. Veamos este apretado poema que lleva su nombre, Penélope. Durante 20 años he tendido una soga donde prefiero colgarme todas las noches, a estar entre tus brazos, enteramente tuya, enteramente muerta. Se cierra el poema. Cualquier exégesis sería parcial e insuficiente. Estamos ante uno de los poemas de amor o de desamor, si ustedes quieren, más violentos de que tengamos conocimiento. Yo no recuerdo al menos uno tan fuerte como este. Por su fuerza, por su intensidad y por asociación de ideas, me hizo pensar en un poema de la gran Rosario Castellanos que quisiera citar aquí. Tiene el título de Elegía. Dice así el poema de Castellanos: nunca como a tu lado fui de piedra, y yo que me soñaba nube, agua, aire sobre la hoja, fuego de 1000 cambiantes llamaradas, solo supe yacer, pesar, que es lo que sabe hacer la piedra, alrededor del cuello del ahogado. A fin de cuentas, no es el amor sino la muerte lo que impera en estos dos poemas análogos y a la vez distintos. El erotismo y la pulsión de muerte serían las dos caras de una misma moneda con la que siempre bajamos al mercado. Con esas monedas adquirimos la vida. Me parece que también hay lugar en Dama infiel al sueño para el erotismo positivo, logrado en su carnalidad. ¿Qué mejor ejemplo que De madrugada, poema que abre esta selección? Lo cito: entro en tu cuerpo como quien camina sola por la noche. Entro en tu cuerpo desde que desabrocho tu camisa, desde que el pantalón cae hasta quedar sin vida. Y cuando mi lengua te recorre, cuando tu piel es abarcada, mordida, ensalivada, cuando me deleito en la calidez de tu dureza, temblorosa, de súbito, cómo penetras de entero tú en mí. Pérdida, ganador del premio Alfonso Reyes en 1990, es otro de mis libros favoritos. Uno de los versos de este libro nos sitúa, como ella dice, en el deseo inabarcable, ingobernable, inmortal. El texto habla de la desesperación, la ira, el desdén que emerge de tu sexo como un monstruo cautivo. También refiere ahí mismo: cabezas de cabellos lacios penden de la noche, cuerpos deambulan hacia la nada, y yo desde la ventana me ofrezco. El torbellino de la destrucción se diría que casi siempre está presente. La noche se puebla de alimañas. Del cortinero desciende un firme y apoltronado vientre marino, un devorador de carne humana que atraviesa los muros, un tiburón con alas y quijadas voraces. En efecto, esto es tanto como una pesadilla. Son las imágenes que habitan en lo oscuro y que acaso no permiten que nos desvanezcamos en el sueño y seamos por un rato felices. Lo corrobora la autora cuando dice:
intento conciliar el sueño y no son ovejas, sino cabríos, y no son 100, sino cientos, y no es la calma, sino el tiburón que desciende a desgarrar mi sueño. Esta búsqueda intensa del erotismo que traspasa las lindes de la moralidad y de la muerte tendría que confluir de algún modo en el éxtasis místico, es decir, en la absoluta pérdida del yo que ama y escribe. Pero a este éxtasis se llega a través de un trabajo de resistencia. No es una gracia, es una conquista libidinal, si me permiten la expresión. Minerva Margarita Villarreal detectó alguna vez este estado especial en los poemas de la uruguaya Ida Vitale. Encuentra que los exiliados, como lo fue Vitale, trabajan una singular forma de resistencia, son palabras de Minerva, y que estos extraños, estos arrojados y despojados de todo, entrenan su anatomía. Me detengo en esta frase singular, la paladeo y sigo. Entrenan su anatomía y algunos logran, quizás sin proponérselo, que sus acciones empaten con las de los místicos españoles del siglo XVI. Estas palabras están en el prólogo que escribió la propia Minerva Margarita para la selección que ella hizo de la poesía de Ida Vitale y que publicó la editorial Era en el 2015. Adamar, que es el libro del 98, otro de los libros de Minerva Margarita, lo sintetiza en 2 apretados renglones que quiero citar. Es la asunción, es Él quien llama. No resisto la tentación de transcribir un poema completo de este libro en el que la búsqueda de lo divino, como ya lo hubiera hecho en otra época Concha Urquiza, se convierte en ejercicio carnal. ¿Acaso no exento esta vez de algún tinte que podríamos calificar como sadomasoquista? Dice así el poema, de fuerte inspiración religiosa. Mi Señor es montaña, mi Señor es jauría, es montaña, cima de montaña, y mentira que ha de bajar, porque el cielo es puro rapto, pura mentira, duro de escalar está el cielo. Besa mis labios, anda, baja. Mi Señor es montaña, mi Señor es jauría, es montaña, cima de montaña, y mentira que ha de bajar, porque el cielo es puro rapto, pura mentira. Anda, baja, azótame. Mas Él, flotando entre las nubes, sonríe, se aleja. Mi Señor es mañana. Como que va a aparecer Dios y luego ya se pospone el encuentro, ¿no? Aunque la respiración es completamente moderna, se adivinan en Adamar a veces como trasfondo cuadros de la religiosidad barroca, suplicios, degollaciones, tormento, sangre y lágrimas. Veas este ejemplo que nuevamente cito. Ágil movimiento de manos que atan las piernas de ella, vitrales traspasados de relámpago, yeso, paredes sudando al jadeo de la oración primera, concupiscible, lúbrica, signaria, fiel a la tradición de Pitágoras, uncida al yugo de la negación, la belleza resplandece tras el martirio. ¿Cómo no recordar en este contexto esos Cristos de pueblo que fascinaban a Siqueiros, esos Cristos sufrientes, llenos de llagas y escurriendo sangre? En este prisma de religiosidad y erotismo abunda la poesía de Adamar, cito, medrar bajo la sangre de la cruz,
andar en círculo en el centro vacío, y en añicos el cristalino verbo. Vaciabas en la copa pulida tus dedos glaciales y líquidos. Eras el mismo cáliz, medrar, medrar bajo la sangre de la cruz, beber, beber hasta embriagarme. Ya para concluir, me gustaría decir que estos son los prolegómenos que conducen a las maneras del agua, su libro maestro, premio, como mencioné antes, Poesía Aguascalientes 2016, seguramente el premio más importante que se le otorga en el ámbito de la poesía en México. Y que es un libro tensado de misticismo, del que me gustaría hablar en otra ocasión. Solo diré que Minerva Margarita abre este volumen con un significativo epígrafe de Santa Teresa de Jesús, la que ya se mencionó antes. Pienso por lo demás, y para concluir, que en la obra poética de Minerva Margarita Villarreal se cumple un dístico filosófico que a lo mejor le hubiera agradado a Heráclito haciendo suposiciones. Heráclito, el gran pensador del devenir y de la interconexión de los contrarios, y que a la letra dice, lo cito: todo lo que se mueve sosegado es, y lo que calmo está por dentro en furia fluye. Este dístico lo escribió la autora en otro de sus libros más afortunados, La paga común del corazón más secreto, que se publicó en 1995. Gracias. Agradecer con esta lectura que hace Bodio de la obra de Minerva. A mí me gustaría, como cierre de la mesa para propiciar preguntas, la lectura de un poema que es el poema que cierra Tálamo, que es un poema que a mí me emociona mucho. Las olas estallan y las gaviotas planean sobre el pez que ha dejado su estela para hacer alimento y del agua en el buche viajar como un marinero en su barca de muerte. Me ha sacado del hotel de la embajada rumbo al pasto por la hilera de troncos que sirven de camino. Me ha sacado como si fuera hierba. El delfín se desliza, las gaviotas ondean, y no soy de quien gozas las lágrimas. Es el mar del vacío, el delfín que se clava, y sus ojos te piden las alas, mientras las gaviotas planean y las olas nos enredan, nos entregan las llaves. Y no soy la arena donde corren caballos, el viento que los lleva del vapor al frío, el ciclón, el delfín en su pozo, a pedazos regresa y las olas enredan. Me he casado contigo y no soy ese mar de caballos, el resplandor sobre lienzos de frondas remotas, el niño y la diadema, la cabeza de la Virgen, el fruto de la espera, el agua que se ha ido, pegados uno con el otro, nos observan las nubes, las hojas en el tronco, el arroyo, el aliento de esta coronación. No hay calle, ni balcones, ni peces. Solo el cuerpo del amor dice: detrás de mí no hay nada, y el mundo solamente me eres,
en una estancia lejana, bajando por mi vientre, tocando lo más húmedo, y tu silencio y tu voz quedamente, hasta formar un hemisferio. La puerta, la casa, los jardines, donde el Padre señala, donde el Padre me entrega, circula por mi frente, planea en mi cabeza, baja, siembra unido en el pajar la estrella amanecida. No hay calle, ni balcones, ni peces, solo el cuerpo del amor dice, detrás de mí no hay nada, y el mundo solamente me eres en esa estancia sucedida, en el hecho, en el sueño donde me llevas, a los ojos de nadie, en las velas, las perlas, las piedras, en ese barco. Soy de quien gozas la piel entre las sábanas, no hay calle, ni balcones, ni peces, pero el cuerpo del amor dice, y el mundo baja por mi vientre, toca lo más húmedo, y tu silencio y tu voz forman un hemisferio. Sin este amor no hay nada, en la estancia olas que revientan, esferas que son ojos, esferas que son cuerpos, luces vislumbrando hierros desde donde me llevas. Lo que busqué en la niebla no era sino tu noche, dentro de ti me muevo en busca de tu centro. En el hotel de la embajada, junto al pasto, dentro de ti en busca de tu centro. Me he casado contigo y todo lo que escribo es real. Muchas gracias. Abrimos el micrófono. Yo también, muchísimas gracias a todos. Lindo homenaje también a la UNAM por hacer este libro, esta antología de la poesía de mamá, y pues qué mejor manera de recordarla que esta. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta, bueno, para el panel en general. La maestra Ludivina ahorita mencionaba entrevistas, y no sé si la maestra Minerva tiene ensayos. Yo no tuve la fortuna de tenerla de maestra, pero ¿dónde se puede consultar este tipo de bibliografía? ¿Se ha reunido en algún tomo? No, no hay un libro de ensayos propiamente. Minerva sí escribió mucho, o sea, reflexionó mucho, por ejemplo, en la Biblioteca Crítica de Alfonso Reyes, digamos que en los primeros tomos, me parece que hasta el penúltimo hay un ensayo de ella. Estaba trabajando, bueno, eso es una cuestión así muy intensa, como diría Evodio. Estaba trabajando en su discurso para entrar a la Academia de la Lengua, e iba a ser sobre la relación entre Carlos Pellicer y Alfonso Reyes, y de hecho el término de los secretos en Garces, que es de Sor Juana, ella me lo hizo notar, ¿no? O sea, ella estaba en su trabajo, pero bueno, quedaron en notas y notas y notas, ¿no? Sí hay ensayos, en los prólogos ella hizo muchas antologías. Por ejemplo, una anécdota que me gustaría mucho, porque a ella la ponía muy orgullosa, y a mí también, que creo que con eso les va a dar otro acercamiento, otro lado de Minerva. José Emilio Pacheco, a quien admiramos y queremos y reconocemos, pues un buen día gana el premio Cervantes. Entonces, bueno, pues era una gran felicidad para todos.
yo me doy cuenta que a pesar de que he dicho que la lengua española es mi reino, creo que me da mucho orgullo ser mexicano, ¿no? Bueno, entonces estaba yo muy contento y todos estábamos contentos, y una de las del protocolo del Premio Cervantes es de que la Universidad de Salamanca obsequia durante la premiación una antología del poeta galardonado, ¿no? Bueno, pues un maestro o maestra, no lo sé, de la Universidad de Salamanca atrevió su antología, y José Emilio Pacheco dijo que no le gustaba, que no se encontraba ahí, y bueno, luego en ERA, donde publicaba José Emilio su obra, Marcelo también le propuso una antología y José Emilio dijo que no, y le dijo: mira, ya que andamos en eso, Minerva hizo una antología porque hace 1 o 2 años me dieron el doctorado honoris causa en la universidad, y a ellos, o sea, a Minerva y a José Emilio se les puso, porque eso no se acostumbra, a hacer una antología por el doctorado, ¿no? Dijo: esa es la que quiero. Pero claro, llegaba hasta un punto, porque es cuando se hizo esa antología, Marcelo, el editor de ERA, le dijo a Minerva: pero hasta aquí llegas, porque los demás son primicias, ¿no? Pero ahora había que incluir todo, ¿no? Entonces, había un viaje ya planeado para ir a Cozumel. Para mí Cozumel era muy importante porque fui a los 12 años, entonces iba a ir ahora con mi familia, con todos, a Cozumel. Pero bueno, hicimos las maletas, pero Minerva, en vez de ropa, llevaba los libros de José Emilio Pacheco, porque tenía que hacer la antología ya, o sea, era ya, o sea, llegábamos de Cozumel y ya entregaba la antología, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo esa acción, hizo la antología, Pacheco quedó muy contento, al grado que los dos se fueron a España, ¿no?, a recibir el premio. Y bueno, así trabajaba Minerva, y ahí en esa antología hay un ensayo de Minerva sobre la obra de José Emilio. También tuvo un atrevimiento mayor para seguir con la intensidad. Un día un poeta que admiro mucho, bueno, no más yo, sino muchos, ¿no?, Gabriel Said, pues hizo su testamento poético. Dijo: esta es la poesía que debe ser leída mía, ¿no? Reloj de Sol, me parece que es que lo publicó el Colegio Nacional. Y Minerva le habló por teléfono y le dijo: no estoy de acuerdo, o sea, has dejado muchos poemas fuera. Entonces le dijo Said: bueno, ¿y qué recomiendas? Que trabajemos la antología. Entonces Minerva no solamente seleccionó poemas de Said, sino que los modificó, claro, con la anuencia de Said. O sea, Minerva tomaba el teléfono, le hablaba a Said y le decía: mira, le quité esto y le puse el otro. Entonces yo dije: Minerva, Said te va a mandar a no sé dónde, ¿no? Y no, Said tenía la oía, ¿no? Y le decía: bueno, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo genial fue la inteligencia de Said. Cuando el libro salió, pues debería decir apartado postal no sé qué, Gabriel Said, y Said le dijo: no, tú eres la autora, yo soy el título. Entonces el libro se llama Gabriel Said no sé qué, y bueno, firma Minerva, ¿no? Ahí hay un ensayo de Minerva. Y bueno, finalmente Ida Vitale de pronto empezó a ganar premios muy merecidos, uno tras otro, y Minerva se hizo cargo de la antología para, no estoy seguro si era también para el Cervantes o el Reina Sofía, porque fue uno tras otro, ¿no?, que fue ganando. Y luego finalmente se hizo una edición muy bonita en España, que publicó Minerva, editó en Esdrújula Editorial, y también ahí está otro prólogo de Minerva. Entonces, muchos de los ensayos de Minerva están en los prólogos de sus antologías. Pues agradecemos mucho a nuestros invitados, a la maestra Ludivina, al doctor Evodio, al doctor José Javier, a Carlos de Jaén Gómez, por estar aquí en un acto que para nosotros es muy significativo para todos quienes hemos leído a Minerva Margarita Villarreal, a quienes
convivimos con ella, es un gran honor estar aquí en esta sala, que como dijo la maestra Divina ya es emblemática, la Sala Minerva Margarita Villarreal. Recordamos su trayectoria, su trabajo, todo el esfuerzo y la labor que llevó a cabo para, como también mencionó el doctor José Javier, hacer de esta biblioteca un centro cultural. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y pues llegamos hacia el final de esta actividad y no sin antes invitarlos a asistir a las actividades del Festival Alfonsino, que este 2022 regresa a la presencialidad. Les recordamos que hoy lunes 23 de mayo a las 18 horas, hoy a las 6, en el patio sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, se va a realizar la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal. Ojalá puedan estar con nosotros. El premio se le confiere a Alfredo Espinosa por su obra Amargo Animal. Y mañana, en esta sala Minerva Margarita Villarreal, a las 11 horas, la doctora Claudia Díaz Sampaio impartirá la conferencia Alfonso Reyes y el modernismo no vanguardista en Brasil. Los esperamos. Mientras tanto, los invitamos a compartir un amigo. Muchas gracias.